Dios te bendiga. Cristo viene pronto. Sonarán las trompetas. Que las oiga, ese va a ser levantado. Fácil. El que escuche el sonar de las trompetas, ese se va. Pero hoy te quiero hablar de un tema. Es contemporáneo. Es desde que el apóstol Pablo predicaba el Evangelio de Jesucristo. Esto todo el tiempo ha existido y va a existir siempre. Se trata de uno mismo, escoger, saber mirar, de escudriñar bien las escrituras. ¿Verdad? Del tiempo de Pablo eh, ya se estaba luchando el pueblo cristiano contra diferentes doctrinas que estaban saliendo en ese momento. ¿Verdad? Ya estaban saliendo, no sé a qué grado, pero ya había algunas desviaciones del verdadero evangelio de Jesucristo. Posiblemente eh, el pueblo de Israel estaba distorsionando la palabra, porque ellos nunca creyeron en Jesús, en el Mesías. ¿Verdad? Ellos todavía están esperando al Mesías, pero el Mesías ya estaba ahí y dio su palabra. Ahora que el que la cumpla, pues ese va a estar invitado a las fiestas del Cordero. Pero ya existía en el tiempo de Pablo. Pablo predicaba, pero se distorsionaba la palabra en ese tiempo. Inclusive Pablo en alguna de las cartas eh, lo manifestaba al pueblo de Corintios, al pueblo de todos los pueblos que él evangelizaba, que eran casi como 7 iglesias que él tenía a cargo en diferentes ciudades, ¿verdad? Entonces, todo eso hace que nosotros, pues, no podemos hacer nada. Simplemente predicar la palabra de Jesucristo y que sea el mismo oyente, el mismo creyente, quien defina qué es lo que quiere él. Quiere la vida eterna, tiene que luchar. Quiere la vida eterna, tiene que irse por el lado en que Jesucristo le está ofreciendo la vida eterna, pero siempre obedeciendo la palabra como debe de ser, ¿verdad? Hoy te voy a hablar sobre un versículo de la palabra. Bueno, son varios versículos, pero te los voy a decir para que vayas escudriñando. Pablo nos está hablando en segunda de Pedro, eh, 3 capítulo 3 y versículo 15 hasta el 17. Vamos a mirar esos versículos ahí donde tú estás. Abre tu Biblia y escudriña estas palabras junto conmigo, y después mirarás tú que, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Él nos trajo la palabra. El apóstol Pablo lo, lo dejó mirar en todos sus palabras viva voz cuando él predicaba, ¿verdad? Y voy a decirte este texto bíblico en que, en que vamos a basar un comentario, un pequeño comentario. No te voy a hablar una polémica bien grandísima, puesto que no me gusta hablar mucho, sino más bien que tú entiendas por la palabra de Dios, ¿va? Y vamos a empezar en el versículo 13 de segunda de Pedro 3:15, pero supuestamente es del 15 para adelante, ¿verdad? Pero yo te voy a cambiar un poquito y vamos a empezar del versículo 13, ¿verdad? Porque es bonita la palabra de Dios cuando tú la empiezas
escudriñar y comienzas a mirar cuáles son los detalles, pero el evangelio se predicaba y ya había que personas no estaban de acuerdo porque tenían otro tipo de doctrina. Entonces en el versículo 13 dice, pero nosotros, fíjate nada más, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Fíjate cómo está la palabra de Jesucristo. Todavía te está diciendo de que Él te quiere encontrar de una manera cuando sucedan esos eventos. Él te quiere encontrar de una manera que estés, te quiere encontrar de una manera que estés ya con esa, eh, ¿cómo se llama? Con esa actitud de que tú eres salvo por la gracia de Dios, ¿verdad? Él dice, con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Fíjate, Él te quiere encontrar de esa manera, ¿eh? Porque la venida de Jesucristo ya menos se acerca y tú tienes que estar luchando por tu salvación. ¿Cómo es que Dios quiere que tú seas el momento en que sea ese arrebatamiento? Y vamos a seguir con la misma Biblia. Versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestros amados hermanos, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Es lo que te estoy diciendo, que Pablo, el apóstol Pablo, ya les había escrito varias cartas, ¿verdad? Él escribía cartas y en las cartas les exhortaba a seguir el camino que es verdadero, ¿verdad? El camino que es verdadero, el camino que Jesucristo le planteó y que hasta ahorita, hasta ahora en la actualidad, nosotros también debemos de pensar en que la escritura no ha cambiado. La escritura sigue y la escritura quiere que se cumpla porque es la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo que dejó para poder estar invitado a las bodas del Cordero. Recuérdenlo siempre. Dice en la Biblia, casi en todas sus epístolas, está hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Fíjense nada más, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahí está. ¿Qué? Esas doctrinas que ahorita se están metiendo en todas partes, se están metiendo para poderte, para poderte desviar del verdadero evangelio. Eso es lo que trata todo el tiempo Satanás, dividir, decir, esto no está bien, esto... Pues por eso mismo el diablo engañó a tantos ángeles allá con el Señor Jesucristo, allá en la gloria, donde estaba Él, pues. Engañó a tantos ángeles y todos esos ángeles andan aquí, pero con una maldad tremenda en tratar de desviar el evangelio
a que tú lo entiendas al revés, más bien, pero por eso mismo debes de pedir a Dios que cuando estés hablando de Él, o cuando estés escudriñando la escritura, tú puedas orar antes para que Dios te revele a ti la verdadera palabra de Dios, lo que Dios quiere enseñarte a ti. Dice que te va a dar, te va a decir palabras que son ocultas para los demás, pero para ti van a ser toda una enseñanza para que tú comprendas todo, pero van a ser ocultas para otros, porque el mensaje que Dios trae es para contigo nada más, no para todos, nada más contigo quiere tratar Jesucristo. Por eso cuando oras, tú le pides la dirección a Dios y decir, Señor, ilústrame la palabra, ilústrame tu palabra, porque hay veces que yo la leo y no la entiendo, pero mira, Señor, porque hay veces que tú quieres que tu pastor, tu líder, te diga los significados de sí pueden hacerlo, sí lo pueden hacer, sí puedes hacerlo, pero hay veces que también los pastores caen en unos errores tremendos de defender sus propios concilios, porque sus concilios dicen, no, de esto no vamos a hablar de acá, vamos a hablar de aquí, de esto, no te metas para allá, no te metas para acá, no te metas para allá. El concilio todo el tiempo les restringe a los pastores a dónde te vas a meter. ¿Por qué? Porque también son usados. Satanás usa a todo el mundo, hasta los grandes evangelistas, hasta los grandes misioneros, los grandes eh, pastores, porque hay grandes, porque eh, sí, fíjate, yo soy el más chico de todos, el más humilde. ¿Por qué? Porque así debe ser. Yo no tengo el conocimiento de los grandes, pero Dios me da para que tú aprendas poco a poquito, ¿verdad? Fíjate nada más. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, si caigáis de vuestra firmeza. Y eso es la palabra de Jesucristo. Te está advirtiendo de que puedes caer, pero te está diciendo, guardaos, para que no seas arrastrado en esa concupiscencia, en esas cosas del diablo. Hay que tratar de, de escudriñar las escrituras y que Dios nos dé a entender. Recuerda, dice Jesucristo con sus propias palabras, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Verdad? Entonces, Jesucristo te está advirtiendo algo y te está echando, si cambias de parecer y que no sea la palabra correcta de Jesucristo, directamente te está maldiciendo. Directamente. Dice, maldito. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Las doctrinas falsas ya estaban atacando el evangelio que Pablo traía de Jesucristo directo, y ya lo estaban atacando en ese tiempo. Fíjate, son casi más de 2030 años que se estaba predicando este evangelio, y ya había falsedades en las doctrinas, ya había falsedades. Pablo mismo lo estaba diciendo. ¿Y qué esperamos nosotros ahorita que tenemos muchas ramas del evangelio? Tenemos un chorro total de ramas del evangelio
en nuestros medios, alrededor de nosotros. ¿Qué esperamos nosotros de tener la doctrina correcta? Por eso yo no me meto en doctrina, me meto en lo que es la palabra. Por eso te estoy leyendo cada versículo de la palabra, porque hay, hay doctrinas que ellos mismos hacen sus propias Biblias y cancelaron algunos versículos de la verdadera doctrina para poder dirigir a su pueblo. Eso es algo que ellos mismos van a pagar por ello. Porque no creo que se vayan a hacer salvos. Personas que tienen sus propias imprentas, concilios que tienen sus propias imprentas y que desecharon una palabra verdadera de Jesucristo. La desecharon para poder controlar al pueblo y poder engañarlo. Porque se trata de que están engañando. Pero esas palabras, ellos van a dar cuenta allá en el juicio. Posiblemente no sean salvos. Posiblemente pierdan su salvación, aunque hablen de Jesucristo. Porque muchos dicen, mismo Jesucristo, me van a decir, Señor, Señor. ¿Eh? Muchos van a decir, Señor, Señor, si yo hice esto todo por ti. Pero estabas descontrolando la palabra. Hiciste una imprenta que hiciste nuevas Biblias y que a esa Biblia le quitaste un chorro total de versículos porque no te convenía, porque estabas tú directamente con el diablo asociado, o con los ángeles de maldad. Estabas bien entrado con esos ángeles que dijeron y te lavaron el cerebro y te dijeron, ¿y sabes qué? Le voy a quitar esto. Yo ya no le voy a llamar Jehová, le voy a llamar Dios. Pero ¿por qué Dios? Si Jehová es el verdadero nombre del Padre. Jesucristo, Jesús de Nazaret es el verdadero nombre del enviado de Dios. ¿Por qué cambiarle el nombre? ¿Por qué? Cuando hablamos de Dios aquí en nuestro país, hablamos de Dios pagano. ¿Por qué? Porque hay un chorro total de dioses aquí en nuestro medio. Un chorro total. El sol, el dios de la luna, el dios del sol, un chorro total de la historia. Yo creo que cuenta cienes de dioses que tenemos aquí en México. Para hablar de dioses, por eso mismo tenemos que decir de qué Dios estamos hablando. Si del creador del universo, que es Jehová de los ejércitos, del poderoso de Israel, o de Jesús de Nazaret, que es el que vino a traernos buenas nuevas y ya resucitado, se convirtió en Jesucristo. De Él hablamos. No hablamos de otros dioses, porque ellos tienen su nombre y a Él alabamos y a Él glorificamos, a Jesucristo, porque Él nos salvó nuestra alma y nos salvó todo para poder estar con Él en la boda del Cordero. No sea que arrastrados por el error de inicuos caigáis de vuestra firmeza. Pero vamos, si estás leyendo la Biblia, conmigo, devuélvete hasta el versículo 3. Devuélvete y te lo voy a decir. Porque es muy importante que tú comiences a aprender. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Señor Jesucristo, líbranos de esa gente. Líbranos de esos predicadores. Líbranos de esos evangelistas. Líbranos de esos profetas. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Te devolviste al versículo 3? Eso es lo que dice. Pero yo te digo, ya la escritura
nos está advirtiendo de cosas que tú debes ya saber y que puedes estar dentro de una doctrina que está en concupiscencia. ¿Eh? Te lo está advirtiendo la palabra. No vamos a ser engañados. Hay que leer la palabra de Dios. Hay que leerla como es. Nada más. Nada más hay que leerla. Sin cambios. Sin que se haya metido nuestro concilio en la palabra. Que se haya metido en nuestra Biblia el concilio. Para quitarnos una palabra y podernos engañar. No, 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 no. Hay que creer en Jesucristo. Hay que creer en Jesucristo porque Él es la verdad y la vida. Él es la verdad y la vida. Y nos vamos a ir a otro versículo también. Ya escudriñamos el versículo 3. Ahora vamos a irnos al 9. Cómo me gusta leer así y que podamos meditarlo un poquito nada más, así simplemente, posiblemente algunos predicadores te den un rollo tremendo, ¿verdad? En que hay veces que ni siquiera lo puedes comprender. Dice el versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Qué bendición! Es una bendición. Ese versículo es una bendición que Dios te está regalando a ti hoy en este día. Dios te está regalando ese versículo para que medites sobre tu vida espiritual, tu vida que algún día va a ser reformada también, o posiblemente si ya está reformada, pues cimentada vas a estar más cimentada. ¿Por qué? Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Jesucristo es paciente. Él te va, pues, ¿a quién le interesa ser salvo? ¿A mí o a Jesucristo? A mí me interesa ser salvo y tener la convicción de que estoy en lo que es, en lo verdadero. Tengo que tener la convicción yo. Jesucristo es paciente para esperarme a que yo comprenda las cosas, a que yo comprenda la palabra y que la pueda llevar de acuerdo a lo que Él tiene el mandato. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos, todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios por esa palabra. Yo me gozo grandemente. ¿Por qué? Porque después de que nos da un azote, porque nos está hablando de doctrinas diferentes, que Pablo ya tenía ese problema en sus predicaciones. Todavía Jesucristo nos da un texto bíblico donde nos dice cómo es Él. Es paciente, ¿verdad? Y no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Dios te bendiga. Sigue escuchando palabra de Jesucristo a través de estos videos. Te invito, pero más te invito a que escudriñes un poquito la escritura
Y que este versículo que te di, estos versículos que te di, pues los asimiles y léelos cuando yo ni siquiera te mire. Ok, cuando yo no te mire, léelo. Está en segunda de Pedro. De, es, casi lo leímos todo el capítulo por separadito, pero lo leímos, ¿verdad? Y yo te invito a que lo escudriñes tú. Es segunda de Pedro 3:15 hasta el 17. Y luego nos regresamos al capítulo eh, 3 y luego al 9 y luego pues tú lees todo el versículo y te vas a dar cuenta que Pablo sí estaba luchando. Dios te bendiga y te guarde. Amén.